Imagina que has dedicado toda tu vida al servicio de tu país. 20 años de sacrificio, de sangre, de noches sin dormir en tierras extranjeras. Has enterrado a tus compañeros. Has cargado su peso en tu corazón mucho después de que los tambores dejaran de sonar. Y un día te pones tu uniforme por última vez para despedir a uno de los tuyos, en un cementerio lleno de héroes silenciosos bajo lápidas blancas como la nieve. Estás de pie frente a una tumba, con medallas sobre tu pecho y el peso de la historia sobre tus hombros. Y en ese momento, alguien te apunta con un arma. No en un campo de batalla, no en una zona de guerra, aquí, en suelo americano, en un cementerio militar, frente a los muertos que ambos juraron proteger. La pregunta no es si esto sucedió. La pregunta es, ¿por qué nadie lo vio venir? Y la respuesta, cuando la conozcas, te romperá el corazón y te llenará de una rabia que no podrás ignorar. Esta es la historia de la general Valentina Reyes Cruz, y es una historia que América intentó silenciar. Valentina Reyes Cruz no nació para ser olvidada. Nació en el sur de Texas, en un pequeño pueblo donde el calor del verano llegaba antes que la esperanza. Su madre lavaba ropa ajena para pagar las cuentas. Su padre había servido en Vietnam y regresó con condecoraciones en el pecho y cicatrices en el alma que ninguna medalla podía cubrir. Valentina creció mirando ese uniforme doblado en el armario como si fuera algo sagrado. Para ella no era solo tela y botones, era identidad. Era propósito, era la prueba de que su familia había dado todo por un país que a veces los miraba como si no pertenecieran. Desde los 17 años supo lo que quería. No hubo dudas, no hubo desvíos. Se alistó directamente después de graduarse, cuando la mayoría de sus compañeras soñaban con universidades y veranos largos. Valentina soñaba con servir. Y lo hizo. Sirvió en Irak, sirvió en Afganistán. Estuvo en misiones que nunca aparecerán en ningún periódico, en lugares que no existen en ningún mapa oficial. Perdió amigos, perdió partes de sí misma que nunca regresaron, pero también ganó algo que muy pocos pueden reclamar: respeto ganado con sangre y fuego. A los 42 años, la general Valentina Reyes Cruz era una de las oficiales militares más condecoradas de su generación. Sus medallas no eran decoración, eran cicatrices convertidas en metal. Ese domingo de octubre, Valentina estaba de regreso en Fort Santiago National Cemetery en Virginia. No venía a recibir honores, venía a despedir a uno de los suyos. El sargento primero Marcos Domínguez, su compañero de unidad desde hace más de 15 años, había fallecido de cáncer 3 semanas antes. Un hombre que había caminado junto a ella por los peores rincones del mundo. Un hombre que la había cubierto cuando las balas silbaban demasiado cerca. Un hombre que merecía ser enterrado con dignidad. Valentina llegó sola, con su uniforme oscuro, sus aguiletes dorados, sus medallas perfectamente alineadas y sus gafas oscuras que ocultaban los ojos que ya habían llorado demasiado. Se paró frente a la tumba, respiró profundo. Y en ese momento no era una general, era solo una mujer que había perdido a un hermano. Lo que no sabía es que a pocos metros de distancia alguien la estaba observando. Alguien que no veía a una general condecorada, alguien que solo veía su piel. El cementerio estaba tranquilo esa mañana, el tipo de silencio que solo existe en los lugares donde los muertos descansan. Las lápidas blancas se extendían en filas perfectas como soldados en posición de firmes que nunca se romperán. El viento movía las hojas de los árboles con suavidad, como si la naturaleza también estuviera en duelo. Había otras personas presentes, familiares del sargento Domínguez, algunos compañeros de unidad, capellanes militares, personal administrativo del cementerio. Todo estaba en orden, todo era digno. Hasta que el coronel Hector Whitmore entró al cementerio. Whitmore tenía 64 años y había servido en el ejército por más de 3 décadas. Era un hombre de la vieja guardia, de los que creían que ciertas cosas no cambiaban y no debían cambiar.
Llevaba su uniforme azul marino, con trenzas doradas en las mangas y charreteras que hablaban de su rango. Pero lo que nadie veía desde afuera era lo que cargaba en su interior. Whitmore había conocido a Valentina años atrás en una cumbre militar en Washington. La conversación había sido breve, tensa, llena de silencios incómodos que decían más que las palabras. Whitmore nunca había aceptado que Valentina tuviera un rango superior al suyo. En reuniones conjuntas, interrumpía sus órdenes. En informes oficiales, cuestionaba sus decisiones con un tono que nunca usaba con otros oficiales del mismo rango. En una ocasión, frente a otros colegas, se había referido a ella como «esa mujer», en lugar de usar su título. Valentina había documentado cada incidente. Había seguido los canales correctos. Había presentado quejas formales que, misteriosamente, siempre terminaban archivadas. Porque en ciertas esquinas del sistema, documentos incómodos tienen una tendencia a desaparecer. Ese domingo, Whitmore había llegado al cementerio para asistir también al funeral del sargento Domínguez. Al ver a Valentina de pie frente a la tumba, algo se encendió en él. Algo viejo, algo oscuro, algo que debería haber sido extinguido hace décadas, pero que en su mente seguía ardiendo. Se acercó, no para ofrecer condolencias, no para guardar silencio junto a un compañero caído. Se acercó con paso deliberado, con la mandíbula tensa, con la mirada fija en Valentina como si ella fuera el problema en ese lugar. Los que estaban cerca lo notaron. Un oficial joven, el teniente Roberto Salinas, que también había asistido al funeral, vio el cambio en el cuerpo de Whitmore. El lenguaje corporal equivocado, la tensión incorrecta para el momento. Salinas comenzó a moverse en su dirección, instintivamente, sin saber todavía lo que estaba por pasar. Whitmore se plantó a menos de 3 metros de Valentina. Ella lo vio llegar. No se movió, no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, con la espalda recta y los pies firmes sobre la tierra, como había aprendido a hacer en todos los campos donde había servido. Whitmore comenzó a hablar, no en voz alta, en un tono bajo, cargado, el tipo de voz que no necesita volumen para sentirse como una amenaza. Las palabras que salieron de su boca no eran las de un oficial militar, no eran las de un profesional. Eran las palabras de un hombre que había cargado su odio durante décadas y había decidido en ese momento preciso desahogarlo sobre una mujer que acababa de venir a despedir a un amigo muerto. Las personas más cercanas escucharon fragmentos, suficientes para saber que lo que estaba pasando no era una discusión entre colegas. Era algo más viejo que eso, algo más sucio. Valentina no respondió a las palabras, no se rebajó, no se quebró, pero por dentro, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de algo que no se puede entrenar para ignorar. Porque hay ciertos momentos en que el rango, las medallas, los títulos y los años de servicio desaparecen, y te quedas solo siendo tú, frente a alguien que te odia por algo que jamás podrás cambiar. Y entonces fue cuando Whitmore metió la mano dentro de su chaqueta. El tiempo se ralentizó. Así lo describieron después todos los que estaban presentes, como si el cementerio entero hubiera tomado una respiración y decidido no soltarla. La mano de Whitmore emergió con una pistola plateada, un arma de fuego, en un cementerio nacional, en suelo sagrado, frente a una general condecorada del Ejército de los Estados Unidos. La apuntó directamente hacia Valentina. No titubeó, no pareció dudar. Era como si llevara años imaginando ese momento y finalmente hubiera encontrado el valor o la locura para llevarlo a cabo. Valentina no gritó, no corrió, se quedó completamente inmóvil, sus ojos detrás de las gafas oscuras fijos en el cañón del arma con la misma calma de quien ha estado en situaciones de vida o muerte y sabe que el pánico no sirve de nada. Pero por dentro su mente corría a una velocidad que ningún entrenamiento puede describir. Pensó en su madre. Pensó en las manos de su madre lavando ropa ajena para que ella pudiera tener zapatos decentes para ir a la escuela. Pensó en su padre con su uniforme doblado en ese armario. Pensó en Marcos Domínguez, cuyo cuerpo estaba a menos de 2 metros bajo sus pies, en la tierra que acababan de cerrar sobre él. Pensó en todos los caminos recorridos, en todas las noches en trincheras, en todas las balas que la habían rozado y que no habían llegado a su destino. Y pensó que si iba a morir, no iba a ser con la cabeza agachada. El teniente Roberto Salinas ya estaba corriendo. Había visto el movimiento de Whitmore antes de que el arma saliera completamente. No dudó, no calculó el riesgo.
simplemente corrió. Porque en el fondo, hay momentos en que un ser humano debe decidir en una fracción de segundo quién quiere ser. Y Salinas ya lo sabía. Llegó al cuerpo de Whitmore en el momento exacto en el que el arma estaba completamente levantada. Con ambas manos aferró la muñeca del coronel y la torció hacia arriba, redirigiendo el cañón hacia el cielo. Whitmore forcejeó. Tenía décadas de más que Salinas, pero la fuerza del odio puede ser sorprendentemente poderosa. Por un segundo eterno, los dos hombres lucharon por el control del arma. El silencio del cementerio fue destruido por el sonido de la lucha, por los gritos de las personas que comenzaban a darse cuenta de lo que estaba pasando, por el llanto de la familia del sargento Domínguez que no entendía nada. Otros 3 militares presentes respondieron inmediatamente. El capitán Fernando Vega y 2 sargentos cuyo nombre nunca sería publicado en ningún informe oficial se abalanzaron sobre Whitmore. En cuestión de segundos, el arma estaba en el suelo. Whitmore estaba siendo reducido por 4 hombres entrenados para exactamente ese tipo de situación. Y Valentina seguía de pie, exactamente donde había estado todo el tiempo, sin haberse movido ni un centímetro, con las manos a los lados, con la espalda recta, con la cabeza alta, porque eso era lo que habían intentado quitarle durante toda su carrera, en cada reunión interrumpida, en cada informe cuestionado, en cada esa mujer susurrado a sus espaldas. Su dignidad. Y no lo iban a lograr. No ese día, no en ese lugar, no mientras hubiera tierra bajo sus pies y aire en sus pulmones. Las fuerzas de seguridad del cementerio llegaron 2 minutos después. La policía militar llegó 4 minutos después de eso. Y Whitmore fue reducido, encapuzado y sacado del cementerio entre lápidas blancas que llevaban los nombres de hombres y mujeres que habían muerto por los mismos principios que él acababa de escupir en el suelo. Valentina no dijo nada mientras todo. Volvió su mirada hacia la tumba del sargento Marcos Domínguez, y en silencio, sin que nadie pudiera verlo detrás de sus gafas oscuras, le dijo adiós. Por él había venido, por él se había quedado, y por él iba a asegurarse de que lo que había pasado ese día no fuera silenciado como tantas otras cosas antes. El coronel Héctor Whitmore fue detenido esa misma tarde. Los cargos presentados contra él incluían amenaza con arma de fuego, comportamiento contrario a la disciplina militar y varios delitos relacionados con el porte ilegal del arma en un recinto federal. En los días siguientes, comenzaron a salir a la luz cosas que muchos dentro del sistema ya sabían, pero habían preferido ignorar. Reportes internos que habían sido archivados, quejas presentadas por la general Reyes Cruz que habían desaparecido en cajones de escritorios que nunca se abrían. Testimonios de otros oficiales, muchos de ellos también pertenecientes a minorías, que habían experimentado comportamientos similares por parte de Whitmore durante años. La historia tardó 48 horas en llegar a los medios, y cuando lo hizo, explotó, porque no era solo la historia de un hombre con un arma. Era la historia de un sistema que había protegido a ese hombre durante décadas. Era la historia de una mujer que había servido con honor, que había ganado cada uno de sus títulos con esfuerzo real, que había seguido todos los canales correctos, todas las reglas, todos los protocolos, y que aún así había tenido que pararse frente a un cañón en el lugar donde venía a despedir a un amigo muerto. La general Valentina Reyes Cruz ofreció una sola declaración pública. No fue larga, no fue dramática. Solo dijo que esperaba que lo sucedido sirviera para abrir conversaciones que llevaban demasiado tiempo siendo evitadas. Que el problema no era un solo hombre con un arma. Que el problema era todo lo que había permitido que ese hombre llegara hasta ese cementerio creyendo que podía apuntarle a una general condecorada y salirse con la suya. El teniente Roberto Salinas fue reconocido internamente. En entrevistas posteriores, se negó a hablar de heroísmo. Dijo simplemente que había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Que no había cálculo. Que no hubo tiempo para calcular. Que solo había visto algo que estaba mal y había actuado. Y esa simplicidad, esa respuesta sin adornos, fue quizás la parte más poderosa de toda la historia. Porque habla de algo fundamental. De que en el momento en que más importa, la elección entre actuar o mirar hacia otro lado no se hace con tiempo ni con lógica, se hace con lo que uno ya tiene dentro. Valentina regresó al trabajo una semana después. Sus colegas la recibieron en silencio y de pie.
sin discursos, sin aplausos, solo de pie, como un reconocimiento de algo que iba más allá de las palabras. Pero la historia no termina aquí, no puede terminar aquí, porque por cada Valentina Reyes Cruz cuya historia llegó a los medios, hay decenas que no llegaron. Hay oficiales que siguen soportando comentarios en reuniones que se ignoran. Hay soldados que presentan quejas que desaparecen en cajones. Hay personas que han servido a este país con la misma entrega, con el mismo sacrificio, y que siguen siendo juzgados primero por el color de su piel antes de ser vistos por el contenido de su servicio. El uniforme no protege contra el racismo. Las medallas no lo detienen. El rango no lo elimina. Y eso en sí mismo es una herida que ningún campo de batalla ha podido causar, pero que este sistema lleva décadas infligiendo. Lo que pasó en ese cementerio no fue solo un incidente entre dos personas. Fue un espejo que mostró, una vez más, la fractura que existe entre los ideales que este país proclama y la realidad que viven muchos de los que más han dado por él. Valentina Reyes Cruz se paró frente a un arma en el lugar donde descansan los héroes. No parpadeó, no se dobló, no pidió permiso para existir, porque ninguna persona que ha dado 20 años de su vida a la defensa de una bandera debería tener que hacerlo. La pregunta que queda después de que las cámaras se apagan y los titulares envejecen es esta: ¿cuántas veces más tendrá que suceder algo así para que el sistema no solo castigue al individuo, sino que se mire a sí mismo con la misma honestidad con la que exige que otros se miren? ¿Cuántas generaciones más van a crecer con el uniforme de su padre doblado en un armario, soñando con servir, sin saber que el campo de batalla más difícil no está en ninguna tierra lejana, sino dentro de la institución misma en la que confían sus vidas? Valentina sobrevivió ese día. Pero esta historia no es sobre sobrevivir, es sobre lo que no debería tener que sobrevivirse. Es sobre un estándar que todavía no hemos alcanzado. Y es sobre todos los que siguen de pie, con la espalda recta y la cabeza alta, esperando que el mundo finalmente decida estar a su altura. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a este canal para ver más historias como esta todos los días. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas. Y comparte este video porque hay historias que el mundo necesita escuchar.